Gracias por continuar con nosotros. Junto a Carmina Valdizán estamos conduciendo. Doy la bienvenida al licenciado Carlos Juárez y al licenciado Gunter Estacuy, ambos para que nos ayuden a entender y analizar el tema de los bonos, dietas, gastos de representación, algo que está considerado en la ley orgánica del presupuesto también, en sus manuales, dentro del subgrupo 06. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias. Iniciamos con el licenciado Estacuy. Bueno, la semana pasada fue noticia, se generó un debate a partir de unas denuncias que a propósito hoy las aclaró el Instituto Nacional de Electrificación, INDE, sobre aparentes pagos o pagos exagerados de dietas a los miembros de la Junta Directiva del INDE. Eso volvió a generar otra vez esta discusión, si eso es mucho, es poco y por qué a miembros de juntas directivas se les dan dietas, y otro tema son los gastos de representación. Su opinión, por favor. Claro, en el caso del tema de las dietas, pues para los, eh, llamémosle administradores, pues definitivamente si no tienen un sueldo, estas dietas se van a ir generando como un ingreso para ellos, de tal manera de que cuando hagan sus reuniones, y depende del reglamento como haya estado, pero normalmente es para reuniones, ¿verdad? Entonces hacen sus reuniones, se les pagan sus dietas correspondientes como si estuvieran en cualquier empresa. Entonces definitivamente el tema de las dietas es un tema valedero en el siempre y cuando pues no tuvieran sueldo, ¿verdad? Porque si tienen sueldo ya es parte de su labor. Pero si no tienen sueldo, pues obviamente el tema de las dietas es válido. Ahora, ¿cuánto es mucho y cuánto es poco? Es una buena pregunta. Porque consideremos el tamaño del INDE. El tamaño del INDE es una empresa bastante grande. Entonces, es importante indicar que si queremos tener ejecutivos que administren correctamente el INDE, por ejemplo, eh, definitivamente para poder conseguir ese tipo de personal, se necesita que les paguen unas dietas suficientemente altas, ¿verdad? Porque pónganle ustedes, si no, lo que sucede es de que llega gente oportunista y simplemente llegan a sentarse y cobrar las dietas. En cambio, si ustedes consiguen, por ejemplo, altos ejecutivos de compañías, de bancos, de compañías grandes, que les gustaría participar en este tipo de situaciones, pues definitivamente sí se necesita pago de dietas altos. Entonces, las dietas van a ser un poco relativo en función de la calidad del personal que están consiguiendo. Creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque de lo contrario, pues no va a funcionar el proceso, ¿verdad? Y con el caso de los viáticos y cualquier otro tipo de prebendas que se les da, eso debería estar regulado. Entonces creo que al momento de regularse de una manera coherente, pues definitivamente tienen el derecho a gozar de este tipo de prebendas. Muchísimas gracias. Licenciado Juárez, pues realmente es varias instituciones del Estado, los ministerios, las alcaldías, ministros, directores, etcétera, que tienen estas dietas o sobresueldos. Realmente no hay una regulación, no hay ley del servicio civil. ¿Cuál cree usted que es el problema que está generando que cada vez se use más esta práctica porque hay alcaldes que ganan más en dietas, por ejemplo, que su salario? Sí, buenas noches, licenciado Tacuy. Sí, hay que tener en cuenta de que las dietas están reguladas dentro del presupuesto de cada entidad autónoma. Generalmente, generalmente dentro de las entidades autónomas o semiautónomas hay un rubro que se llama de dietas. Y estas se utilizan, como bien lo dijo el licenciado Tacuy, como un emolumento a una actividad extraordinaria de algunos directivos y en el caso de las alcaldías, del alcalde y el consejo, la corporación municipal. Ahora, el problema que yo encuentro realmente conforme a las dietas es quién le pone el valor a esa actividad. Es decir, lo hace el Departamento de Recursos Humanos. Licenciado Juárez, lo perdimos.
El micrófono, por favor. ¿Estamos ahí? Gracias, muy amable. Sí, perdón. ¿Dónde me quedé? No me recuerdo. Bueno, vamos ¿Quién a regresar. establece el monto de las dietas? Bueno, sí. Las dietas, pues me imagino yo que las tienen que estar. En el caso de las corporaciones municipales es un problema bastante serio porque son las mismas corporaciones municipales a través del alcalde, los síndicos y los concejales quienes en la corporación municipal establecen el monto de las dietas. Ahora, para que haya una dieta tiene que haber un reglamento. Y este reglamento tiene que establecer las sesiones, la cantidad de sesiones que van a existir y sobre qué va a tratar cada sesión. El problema es que eso no es auditable, o sea, no es controlable. Y puede llegar cualquier otro y dice, mire, yo tuve una reunión con la corporación municipal y ahí está el acta y se acabó. Solo firman y ahí está mi plata, que fueron 3,000 o 4,000 quetzales solo por esa reunión de conformidad a lo que maneja una agenda municipal. En el caso de las entidades semiautónomas, como por ejemplo las instituciones del Estado que tienen capital mixto, privado y estatal, pues ahí es un poquito más complicado el tema porque estamos hablando de una actividad eminentemente técnica. Ahora, siempre la junta directiva tiene que establecer el valor de esas dietas. Cabe recordar que toda dieta tiene que estar presupuestada. O sea, hay un rublo establecido y también son factibles de pago de impuestos. Están afectos al impuesto sobre la renta y en el caso de no ser asalariados, también al impuesto del IVA, ¿verdad? Gracias, licenciado Juárez. Y precisamente ese tema, ¿no? Hay algunas leyes orgánicas de entidades que tienen un número fijo, perdón, una cifra fija para la dieta. Recuerdo, hay unas que pagan 100 quetzales, 150, todavía vigentes, y hay otras que alcanzan 3,000, 3,500, 4,000 quetzales la dieta por cada sesión, y eso es cuando por lo general la ley indica solamente de que gozarán de dietas y ya se delega a la parte administrativa la fijación. En la experiencia que usted tiene, ¿algún parámetro que pudiera utilizarse como referencia para más o menos tener rangos para este tipo de pagos como complementos de prestaciones de salario? Fíjese, Mariano, que no, realmente no, porque yo creo que ahí es donde está el problema realmente, es cómo fijan la capacidad técnica y profesional de la persona que va a ganar esa dieta y en base a qué. ¿Qué tema es el que van a tratar? Si es eminentemente técnico, si es eminentemente profesional, que no es lo mismo, pero van de la mano. En el caso de las corporaciones municipales, tenemos el caso del alcalde de Misco, por ejemplo, que da una cantidad de dietas increíbles junto con su corporación municipal. El problema está en que el alcalde sí es una persona asalariada. Los demás miembros de la corporación municipal, en algunos casos, en los concejales no son asalariados, pero los cínicos sí. Y entonces ahí es donde empieza un poco el problema y donde se presta de una forma ética, porque puede ser legal, pero no es ético. Eh, también hasta donde la Contraloría General de Cuentas puede llegar a auditar ese tipo de monumento. Ahí es bastante complicado porque pueden existir reparos dependiendo del contralor que esté a cargo de la situación. Y yo lo que veo es que tiene que existir un reglamento y tiene que tener una ley específica en base a cómo va a poderse pagar esa dieta o monumento. En el caso de los viáticos es bastante distinto porque los viáticos es, digamos, una dádiva económica que se le da a una persona para poder realizar una actividad laboral. Por ejemplo, el inspector de trabajo que tiene que ir a una aldea, pues se le da carro, se le da viáticos para poder llegar a la aldea, o tal vez el de seguridad social, o el médico, o tal vez un arquitecto o un ingeniero que trabaje en los diferentes ministerios. Esos viáticos, perdón, tienen que ser facturados y existe un reglamento en cada ministerio, en cada secretaría para poder cancelar los mismos. También hay viáticos al exterior y ahí es un poquito más difícil porque ahí se les otorga viáticos por día. Licenciado Stacuy, entendemos que están presupuestadas y hay
un tope dentro de cuánto se le puede pagar, por ejemplo, las dietas. Sin embargo, no hay un mínimo de dietas que puedan tener. Entonces, esto también pueden pues, decir que tuvieron la dieta todos los días, pues. Claro, o sea, definitivamente, yo creo que ahí es donde yo decía, el abuso va a depender de del, llamémosle el profesional que va a estar recibiendo las dietas, porque obviamente deberían al momento de hacer las reuniones, deben de levantar actas en donde se especifique la labor que realizaron y que por esa labor recibieron las dietas, ¿verdad? Y el tiempo que le llevó el realizar esa labor. Entonces, eso le permite a la Contraloría, por ejemplo, llegar y determinar y decir, mire, fíjese que ellos que hicieron, solo se presentaron, se vieron, se tomaron un café y se fueron. Eso no merece un pago de dietas, pero sí puede ser, mire, discutieron un punto X sobre algún tema en específico y llegaron a tal conclusión. Entonces hay una conclusión, hay un punto. Entonces le permite a la Contraloría realmente revisar. Entonces creo que el abuso va a estar en función de que no existan actas de los diferentes temas que se traten en cada una de las sesiones, ¿verdad? Gunter Estacuy, hay otro tema adicional y es el tema de las bonificaciones. Según recuerdo, en ley están consideradas la bonificación anual, el bono 14, la bonificación vacacional y también aquellos bonos de antigüedad. Digamos, esos son como que los más ordinarios. Aparte Exacto. son los que aparecen en los pactos colectivos de condiciones de trabajo, donde aquí, bueno, y es conocido el abuso que se ha dado de esos bonos adicionales. ¿Cómo manejar, cómo evaluar este tema de las bonificaciones? Bueno, en el caso de las bonificaciones técnicas legales, pues definitivamente ya están en la ley, ¿verdad? Entonces, esas pues no podemos manejarlo. Yo creo que las que más se abusan son las que son por medio de pactos colectivos. ¿Por qué? Porque esas bonificaciones adicionales que se están dando dentro del medio son muy discrecionales. Por ejemplo, hay bonificaciones que por el día de X cosa o para bonificación para el pago, o sea, eso definitivamente es un abuso, porque ¿cómo se llama el resto de la población no lo recibe y eso son malas negociaciones de pactos colectivos. Entonces, definitivamente, en la negociación del pacto colectivo es donde más debe de privarse este tipo de situaciones y entonces limitarlas para que sean razonables, ¿verdad? O sea, está bien una bonificación eh, por antigüedad, va, ok, perfecto, está bien. Está bien una bonificación por el bono 14 o la bonificación de ley. O sea, esos son razonables porque al final de cuentas toda la población lo recibe. Pero ya recibí una bonificación que por el cumpleaños, que por no sé qué, entonces creo que eso es un abuso totalmente. Entonces creo que en la discusión de los pactos colectivos es donde debe estar la fortaleza de esa negociación y ahí limitarlos, porque definitivamente sí se deben de limitar, porque hay mucho abuso en este momento. Licenciado Juárez, para algunas personas el artículo 78 de la ley de presupuesto está en contradicción con el 278 de la Constitución y por lo tanto el artículo de la ley de presupuesto podría ser inconstitucional. ¿Usted qué opina de esto? Es bastante difícil porque cuando el Congreso aprueba el presupuesto, aprueba todos esos rubros que establecen ítems o partidas específicas para poder cumplir lo que establece. En algunos casos sí se da, pero generalmente no hay nadie que pueda que accione una inconstitucionalidad, porque de carácter oficioso la Corte de Constitucionalidad no lo va a hacer. Entonces se necesita de alguna entidad, gremio o la confusión de tres abogados para declarar ese artículo específico como inconstitucional. Pero me llama un poquito la atención de lo que hablaban del tema de los pactos colectivos conforme a los bonos. Es en el entendido de que cada vez que hay un pacto colectivo,
la Secretaría Financiera o la Secretaría o el Departamento Financiero debe establecer un estudio económico si puede o no cumplirse con el bono, ya sea antigüedad por cumpleaños, por profesional, como usted le quiera llamar. Cabe decirle que también todos los pactos pueden ser denunciados. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el Estado no lo hace? Se ha vuelto clientelar el tema de los pactos colectivos con los sindicatos en el Estado. El problema aquí realmente es que no tenemos un escalafón y una carrera profesional o técnica dentro de los ministerios y secretarías en el Estado. Es decir, se ha vuelto muy clientelar. Tenemos partidas o contratos 029, 011 o 078 o le ponen o le inventan un número con el ánimo de poder contratar gente en virtud de que pertenece o hizo un favor o participó en la campaña política de tal o cual partido que ganó la elección o que es amigo del diputado, etcétera, etcétera. Y resulta que están 1, 2, 3 años, después estas personas que les cancelan los contratos piden la reinstalación, en algunos casos son reinstalados o bien piden la indemnización. El problema que yo miro es que el Estado no tiene, primero, una ley técnica y profesional de servicio civil. El servicio civil es bastante débil. Y el tercero es que no existe una carrera técnica, perdón, una carrera de escalafón dentro del Estado que faculte o que invite al servidor público a poder superarse y que haga carrera dentro de la institución pública. Eso ya no lo vemos y yo creo que esa es una debilidad del Estado. Independientemente que el Estado puede ir o no creciendo o puede ir reduciendo su capacidad de recurso humano o de colaboradores dentro de esta actividad laboral, sea cual sea, en la Secretaría o el Ministerio que sea, creo que es bien importante de que el país como país tenga una agenda en carácter de servicio civil. Ahí es donde el punto medular, ¿verdad? Carlos Juárez, en este tema de bonos, dietas, gastos de representación, incluyendo el tema de dietas al que se refería Carmina, que es el artículo 78 de la ley orgánica, no es el tema de una ley ordinaria de presupuesto Sí. anual. Bueno, esto al final, usted ya lo dijo, tiene que ver con la ley de servicio civil, pero también tenemos una ley muy vieja, la ley de salarios de funcionarios. Exactamente. ¿Y por qué hablamos tan poco de ella? Porque ahí se supone que allá en los 70s se Por consideró lo que era. mismo, por lo mismo, Mariano, porque se vuelve político el tema, no es técnico. Entonces, en la medida que el Estado resuelva las situaciones administrativas políticamente y no técnicamente, vamos a tener esos problemas. Porque, por ejemplo, supongamos que el licenciado Estacó y Mariano Encarmina entramos a una institución. Pongámosle al Ministerio de Salud, entramos como técnicos uno. La misma organización, el mismo ministerio debería tener una ley que establece que yo tengo que estudiar y superarme cada vez más para poder llegar a un salario y poder cubrir otro salario y poder llegar y poder llegar y poder llegar y en un caso particular inclusive llegar a ser ministro o viceministro. Me explico. Entonces, eso se ha perdido en el Estado. Por ejemplo, Taiwán, el cuarto poder es ese precisamente. Es la carrera del funcionario público. Ahí no entra usted por ideología, no entra por afinidad de partido político, entra por técnico. Y si usted no cumple con las normas técnicas de las instituciones, se va del Estado. Y yo no me parto de que el Estado pague bien al funcionario público, no me parto. Lo que yo veo es esa debilidad. Hay una ley específica, no se respeta, porque el resultado o el manejo administrativo se vuelve político y no técnico. Muchas gracias, licenciado Estacu. Ya estamos prácticamente sobre el final. Quisiera que, por favor, nos compartiera sus conclusiones finales. Bueno, mis conclusiones son de que definitivamente se debe, como bien decía el licenciado, trabajar sobre la ley de servicio civil. Esto ya, yo creo que llevamos tantos años ya hablando de esto, de que se arregle y que se ponga un tema técnico y deje de ser político. Y creo que ahí empezaría el proceso
mejorarse y a implementarse. Entonces creo que sí, la ley de servicio civil debe ser es muy importante, y los escalafones de sueldo, de tal manera de que las personas se profesionalicen y ya tengan una meta y una lógica de qué es lo que necesitan para poder obtener más ingresos. Entonces creo que eso va a permitirle al mismo ciudadano recibir mejores atenciones, recibir mejor calidad de los servicios, y definitivamente a un costo que es razonable. Bien, agradecemos a Carlos Juárez y a Gunter Estacuy que nos hayan acompañado esta noche. Buenas noches, buen descanso. Muchas Buenas gracias. noches. Bien, cerramos el programa, Carmina. Este segundo tema, pues mientras no haya nueva ley de servicio civil Vamos a general seguir. y municipal, porque esa es otra, aparte, pues seguiremos con ese problema. Bien, agradecemos que nos hayan acompañado esta noche. Los invitamos a que continúen con Canal Antigua. Carmina y yo regresamos el próximo miércoles. Buenas noches, buen descanso.